Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi. Hoy una invitada especial, Laura de la Rosa, y en unos momentos se nos unirá Fernando Godo. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Los invito a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, de Fernando Godo 1% y de Alberto Franceschi González. Activen por favor la campana en la opción todos para que cada vez que subimos contenido la plataforma les alerte. Regálenos por favor desde ya ese like, esa manito arriba y compartan los contenidos en sus redes sociales con familia y amigos. YouTube cambió las políticas ya que no distribuye, así que necesitamos de ustedes para que nos ayuden a que los mensajes lleguen a más y a más ciudadanos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Laura. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Justamente vamos a empezar mientras llega Fernando Godo y quisiera comentarles como este pequeño resumen que hago en esto que nos trae a colación, que es el tema USAID, y es que nosotros hemos detectado justamente una dirección o peligro que pudiese llegar a tomar las protestas en Cuba. A muchos nos entra la duda, la preocupación de que se quiera gestar e implantar una falsa oposición al mejor estilo venezolano. Por lo cual el día de hoy justamente nos acompaña esta invitada especial como Laura de Rosa, internacionalista, jefa editora en The Freedom Post, medio independiente de periodismo y de investigación y opinión, que nos compartirá justamente lo ocurrido en los pasados días con respecto al informe de USAID. Cuando Guaidó le responde a Laura, quien ejerciendo Contraloría Ciudadana y rendición de cuentas fue objeto de descalificativos por parte de Guaidó, señalándola hasta como agente del régimen. Entonces, Laura, pues te doy la palabra para luego escuchar la opinión del doctor Alberto Franceschi. Bueno, claro que sí. Interesante la forma en cómo abriste, Joana, porque justamente ese tema, yo siempre les digo pseudo oposición, siempre le digo al grupo de Guaidó y al resto de la oposición que está en Venezuela, pseudo oposición, que ellos realmente no son una oposición y han tenido engañado al pueblo venezolano. A mí no me gusta llamar a la gente pueblo, eso muchas personas lo han escuchado por el tema de la frase pueblo para mí debería sustituirse por la de ciudadanos, porque nosotros tenemos que empezar a exigirle a los políticos o a la clase política resultados. De eso viene el nombre de mandatarios. Cuando tú escuchas primer mandatario del Estado, es el gobernador. Cuando tú escuchas primer mandatario del país, es el presidente. ¿Y por qué es eso? Porque ellos reciben un mandato que se lo da a la gente, que son los mandantes, y por eso se les dice mandatario. Entonces no están acostumbrados a tratarnos como ciudadanos, sino como pueblo, que yo lo digo que es una palabra que no me gusta porque la usan mucho los populistas. Ya Alberto Franceschi me dirá qué opina al respecto, pero particularmente a mí no me gusta esa palabra de pueblo porque nos ven como masa amorfa que va detrás de ellos. Entonces un poco, justamente tomando ese tema del tweet que yo hago, yo inicio ese tweet diciendo, bueno, el antecedente es el informe de USAID que había salido el 21 de julio, unos días antes. Entonces, no, perdón, unos pocos días antes del 21 de julio. Y yo esperé hasta el lunes para decir, bueno, voy a organizarme en la planificación diaria para escribirle un tweet al día a estas personas, preguntándoles qué es lo que está pasando. Porque, mira, yo no conozco todavía venezolanos que digan, mira, yo fui receptor o receptora de alguno de estos recursos y tantos recursos que se ha dado para la oposición venezolana para un poco disminuir la crisis humanitaria. Entonces, cuando sale este informe de la USAID, ellos justamente hacen como un ejercicio, no solamente de explicación de lo que está pasando, pero también hacen un ejercicio como de mea culpa o de autocrítica, en el que dicen, mira, aquí hay una desorganización, 2% de los fondos llegaron a la población, pero realmente el 98% desconocemos dónde está. Entonces sabemos que la USAID no trabaja dando directo
fondos a personas en específico, sino que eso es como un árbol donde primero están unos implantadores o unos implementadores y después se bajan las ONGs. Entonces, a raíz de eso, yo ese día, ese lunes, decidí escribir un tweet donde la primera persona a la que pregunto es a J. Guaidó, después a Leopoldo López, después a Lilian Tintori, después a Carlos Vecchio, después a Julio Borges y finalmente a Lester Toledo. Entonces, la pregunta que yo les hago en ese tweet es, ¿dónde está y en qué fue usado el 98% del dinero de la ayuda humanitaria? A estas personas dirijo el tweet y coloco referencia, informe USAID, abril 2021, indica que solo 2% de la ayuda humanitaria llega a manos de quienes la requerían. Yo nunca me imaginé, la verdad, que me iban a responder el primer día. Buenísimo que lo hayan hecho. Yo la verdad pensaba que lo iban a hacer el día 30, el día 60, después de tanta presión. Pero la cosa es que el que primero responde es Lester Toledo. Entonces Lester Toledo me responde y dice, saludos, la coalición que dirigimos durante meses se encargó de coordinar la entrada a Venezuela de ayuda en especies, y me lo pone en mayúscula, que recolectó la diáspora. Los recursos que hayan donado instituciones públicas lo manejaron gobiernos, en mayúscula. Cuando yo leo ese tweet, de verdad que me indigné. Porque lo primero que me imaginé era, y ayer lo comentaba en una entrevista que me hicieron, lo primero que me imaginé fue esas oficinas de instituciones públicas donde uno va ante una taquilla a preguntar algo y está la persona, la muchacha o la persona que sea, limándose las uñas y al frente de una pantalla jugando solitario y uno le va a hacer una pregunta y entonces te dice, mira, eso no es aquí, vaya para allá porque eso no es aquí. Entonces esa fue la idea que de inmediato se me vino, porque era una irresponsabilidad no responder de esa manera. Entonces a eso yo le respondo, esta respuesta sí que es increíble, Lester Toledo. Estoy preguntando dónde es, porque según ustedes son el gobierno interino que ayudan al venezolano a salir de la narcodictadura y de la crisis humanitaria. Hablando de la ayuda en especies, y lo digo en mayúscula como él me lo coloca a mí, ¿dónde podemos ver esa auditoría también? Porque él está hablando de que no han recibido dinero, sino en especies. Y bueno, esas especies tampoco se han visto, la auditoría. Entonces allí sí se queda Lester Toledo en silencio y responde Juan Guaidó. La dictadura pretende con propaganda destruir la confianza de los venezolanos en todo. O sea, no soy una ciudadana preguntando, soy la dictadura, soy una parte de la dictadura. Con propaganda destruir la confianza de los venezolanos. ¿Y dónde está esa confianza? Entonces, bueno, básicamente este fue el tema. Yo le respondo a Juan Guaidó, le respondo 2 tweets y le coloco, no sé si lo tienes por allí, Joana, le escribo diciéndole qué privilegio que Juan Guaidó me responda. Porque es una ironía, porque no le responde a nadie. Y le dije, primero que nada, antes de leer la respuesta, 2 detallitos. 1, yo no soy de la narcodictadura, no soy. Y segundo, nosotros somos ciudadanos, exijo y nosotros exigimos que nos respondan como tal. Entonces, bueno, ese fue el tema. Le dije, no hay ninguna diferencia en el segundo tweet, no hay ninguna diferencia entre ustedes y la narcodictadura. Para ellos todo es el imperio, para ustedes todo es la dictadura y si no, somos vos. Acostúmbrense, somos ciudadanos y exigimos que nos traten como tal. Y bueno, básicamente eso fue el tema. Allí todas las personas le respondieron, mira, 95% de las respuestas diciéndole, nosotros no somos dictadura, somos ciudadanos, necesitamos que nos digan dónde está todo. Y un montón de cosas más que inclusive con groserías y demás. Pero es muy cierto lo que tú hablabas al inicio, es una pseudo oposición y una oposición creada por el régimen. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Perdón? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Del dinero que se está planteando desde el informe de USAID es 507 millones de dólares. Es de ese informe del que está hablando. Pero se conoce que hay muchísimo más dinero involucrado, Porque no es solo el dinero que dio... Por haberse cogido 490 millones, que sería en el
el 98%, ya deberían tener 20 años presos, por lo menos, ¿sí? Por ladrones, así es sencillo. ¿Sí? Pero ellos, por supuesto, les ha molestado mucho que tú andes diciendo esas cosas, muchacha. Porque vas a decir porque vas a destapar esos trapos sucios a esta cuerda de manganzones, de marranos de la política venezolana. Dios mío. Es indignante, ¿sabes? Tú tienes buen cuero para hacer política, porque si aguantas esto, aguantas más. Es gente que no merece sino insultos. Yo me imagino que la mayoría de los aciertos fue de los que leyeron esto, que le decían cualquier cosa, lo que me provoca a mí también decir. Tenemos, desde que salió Guaidó a la palestra, hemos dicho, estos son unos estafadores. Desde el primer segundo. Yo no esperé 1, 2 o 3 días, porque era una criatura de la casta política de la MUD que tiene 21 años con sus distintos nombres, embaucando a los venezolanos frente a la dictadura chavista y ahora más. Entonces, bien, ¿y qué vas a hacer entonces, Laura? Bueno, realmente hay algo interesante que sucedió aquí. Primero, destapar la situación. Eso en primera instancia. Segundo, lograr una respuesta que fue también parte de todos las respuestas, los comentarios que hizo muchísimas personas, porque decía, bueno, primera vez que responde a alguien, por fin responde a alguien. Pero otra cosa interesante es, y no sé si ustedes lo vieron en el tuit de la Asamblea Nacional del día de ayer, es una cosa de verdad absurda. Se los voy a buscar porque no quiero decir algo que no sea estrictamente lo que ellos dijeron. Ellos en la Asamblea Nacional ayer dijeron que iban a hacer un informe de una auditoría vinculada a Tequibén, PDVSA, Cico, monómeros y bandes. Todo eso en un día es una cosa impresionante, porque eso básicamente para mí es un mateo. O sea, una rendición de cuentas no se hace en un tweet, en un hilo de tweet como él la hizo, que estaba además copiada ciertas fotos de ciertos medios de comunicación, porque además sabemos cuál es el aparato comunicacional, que es el brazo de ellos como facción política, y lo otro, no se hace una rendición de cuentas en un mateo en un día. No se hace, eso es un irrespeto. Aparte que nadie tiene acceso ni al informe, ni tiene acceso a la reunión que hubo ayer. Es una cosa impresionante. Ya va, pero una pregunta, Laura. La USAID dice, llegó al 2% a la gente. ¿Dice la USAID eso? Sí. ¿Sí puede decir a quién le llegó? Eso es muy interesante, porque eso no es en el informe. Ellos dicen, reconociendo, por eso digo que es un informe con un tono bastante autocrítico, que se le entrega a ONG y que no se le entrega a las organizaciones de la de Venezuela, porque lo que ellos era que la solicitud que hizo Juan Guaidó para que se le entregara a estas personas, o a estos grupos más bien, fuera directamente al régimen. Entonces ellos reconocen en ese informe, se los puedo pasar en inglés y en español al rato, ellos reconocen en ese informe que se le entregan a ONGs que, ojo, no habían cumplido requisitos legales y financieros que pide USAID normalmente. Y eso es gravísimo. Y eso lo reconoce en el informe USAID. Y hay otra cosa. En el informe no están los nombres de las ONGs, porque, como decía al inicio, nosotros conocemos que la USAID no le entrega directamente recursos a personas, sino que esto es con unos implementadores, y estos implementadores le bajan después los recursos a las ONGs. Entonces, estos nombres de las ONG que pregunta Alberto Sánchez que no están allí. Entonces, lo que estamos haciendo es, partiendo desde 3 vías. El eje jurídico, que es consultar en Estados Unidos, porque esos son recursos de Estados Unidos, de los contribuyentes, además, quiénes son las personas que están detrás de las ONGs. Estuvieron, ya sabemos entonces que no cumplieron requisitos legales y financieros solicitados por la USAID. Okay, ¿por qué se lo entregaron? ¿Y quiénes son las personas que están detrás de eso? Luego está el tema político y luego está el tema comunicacional. Y Fernando Godo creo que llegó.
mientras yo hablaba. Buenas noches, un gusto estar aquí y veo que está muy elegante todo el mundo hoy. No sé si se va para otro. Había que vestirse así por Laura, tú no estabas enterado. No, yo me vine también elegante. Nada de honor hoy. Entonces, mira, para ponerte en auto de lo que ya más o menos te encarrilaste a conocer, Laura tiene una denuncia concreta que le ha molestado mucho a la gente de esa oposición piltrafa de Guaidó, presidida por Guaidó, le ha molestado mucho que ella se indague o ayude a los venezolanos a indagar dónde fueron a parar 500 y pico millones de la USAID. USAID, dices tú. USAID. La pronuncian, USAID. USAID en castellano. USAID, ok. Eso exactamente es una dependencia federal del Departamento de Estado, ¿Godo? Mira, el problema es que esto aquí está bien complicado por el asunto de los republicanos que están metidos en eso, aquí en la oposición, que son los supuestamente que están apoyando o sea, que están contra Maduro, ¿no? Y ese dinero es el mismo dinero que se destina también a Cuba, que son 20 millones al año. Y se dan, en el caso de Cuba, unas cosas que se llaman grants. Entonces aquí hay varias personas que llevan años viviendo de esos grants y el tema de Cuba. O sea, eso está diciendo ahora Laura, me imagino que es lo mismo, pero en el caso de Venezuela, con el dinero que se destina a una supuesta oposición que no existe, que no está la oposición. Y tú te pones a ver los grants que le dan el dinero que le dan a organizaciones, entre comillas, que están en la oposición en Cuba, te das cuenta que no existe la oposición. Lo que existe es un mecanismo para darle dinero a unas personas que no están haciendo nada, ni porque se caiga el régimen de Cuba, ni por el de Venezuela. Y hay detrás de eso una serie de políticos que supuestamente están del lado de la Constitución de los Estados Unidos, de la libertad. Por eso es que es tan complejo este asunto. No es una cosa de que tú dices que es una corrupción, no, este es a nivel político y a nivel de las personas, porque el Partido Demócrata es socialista, todo el mundo lo sabe, y eso no viene aquí. Aunque hay demócratas que se han metido en el tema de Venezuela también para recibir dinero de estas organizaciones que salen como donaciones o cosas para la democracia en el mundo, digamos, ¿no? Y se meten, aquí estamos de Debbie Wasserman Schultz, que yo la vi metida en cosas estas de Venezuela. Y ella es una demócrata que cuando la campaña de Hillary Clinton, bueno, la tuvieron que sacar de la campaña porque estaban haciendo, era un fraude descarado. Sin embargo, a pesar de que la sacan de la campaña y reconocen públicamente que ella estaba metida en eso y en el asunto del dinero, ella no renuncia a su puesto de congresista, como si una cosa no tuviera que ver con la otra. Y estoy hablando de 2016, pero ahí está ahí. Entonces, aquí en el caso de Venezuela, yo te podría hablar de Marco Rubio, que siempre lo hemos hablado, que hay que ver, yo me río, tú sabes, ese dinero, por dónde va y por dónde viene. Lo que pasa es que mientras tú cojas, yo soy un enemigo de los impuestos, dinero de los contribuyentes para esas cosas, entonces pasan todas esas cosas, porque el dinero no es de nadie, no le duele a nadie, y entonces se lo dan a este, al otro y al otro. Yo creo que si aquí vamos a luchar porque se caiga el régimen de Venezuela y el de Cuba, hay que hacerlo con fondos privados. O sea, hay que sacar al gobierno de esta ecuación, gobierno entre comillas, el gobierno no tiene dinero ninguno, el gobierno lo que hace es recogerle dinero a la persona con impuestos y después y emplearlo lo que a ellos les parece. La cosa clave es que sacar al gobierno de esa ecuación. Que el gobierno de Estados Unidos deje de estar dando dinero. El gobierno de Estados Unidos no es un gobierno, es una institución que sirve al pueblo americano, ¿no? Al pueblo estadounidense. Y no tiene por qué estar metiéndose en esas cosas con gente particular. Yo creo que cada organización, cada oposición se puede reunir y decir, bueno, aquí hay mucha gente que tiene dinero, bueno, vamos a dar dinero para eso, para lo otro, para lo demás allá. Pero lo que en el caso de Venezuela es un relajo. O sea, es una cosa inaudita de gente metida en algo que le conviene
y que lo menos que quiere es que se caiga Maduro y que cambie la cosa en Venezuela, igual que pasa en Cuba. Aquí hay congresistas republicanos, los Díaz Balar y nosotros, Ileana Ross y toda esa gente que estuvieron años ahí y ellos no querían que se cayera, que Fidel Castro no, de boca para afuera, que se vaya Fidel Castro, pero ellos querían que se estuviera ahí. Ese es el mayor problema que veo aquí. El tema del gobierno y los políticos metidos en estas cosas, que lo que hace es crear la corrupción con un dinero que no es de nadie. Y eso es socialismo. El socialismo precisamente no funciona con la propiedad privada y porque el dinero y las cosas no son de nadie. Cuando las cosas no son de nadie, no tienes responsabilidad. Y eso lo dice Thomas Sowell, que es un economista negro que yo admiro mucho, que los políticos son las únicas personas que pueden despilfarrar dinero y no pagan ninguna consecuencia por eso. Y precisamente por eso lo hacen, no pagan consecuencias. ¿Cuánto va a gastar Biden ahora? 2 o 3 trillones. Eso no importa, lo vamos a pagar nosotros dentro de unos años, ellos no lo van a pagar. Así que eso es lo que tengo que decir y creo que es clave. O sea, el gobierno, mientras estén estos gramos y estas cosas y ese dinero, ahí van a haber políticos metidos en eso y no se va a resolver el problema de Venezuela ni desde Cuba. Y creo que lo que más nos indigna, Laura, porque Godo no lo sabe, lo dije al principio del programa, Laura, además de internacionalista, Godo es jefa editora de The Freedom Post, es un medio independiente de periodismo de investigación y de opinión de venezolanos, para venezolanos, pero también para el mundo. Entonces ella cuando hizo eso y fue objeto de esa acción de Guaidó, pues obviamente lo que es indignante es que muchos gobiernos, más allá del estadounidense, pues obviamente respalden todavía a Guaidó, Leopoldo López, Vecchio, bueno, en fin, todos los que una y otra vez, el mismo Alberto Franceschi, y todos los hemos denunciado, tú los has denunciado, Godo. Entonces, eso hace parte del dolor ciudadano que uno dice, ¿hasta cuándo? No, y como ellos figuran, el mismo Vecchio, disculpa para decirte algo rápido, el mismo Vecchio, No. La tragedia que hubo aquí en Miami con el edificio que se cayó y se murieron mucha gente, por desgracia. Vecchio fue allí como si él fuera alguien a decir que lamentaba mucho eso, o sea, como decimos en Cuba, a robar cámaras. Y él anda pegado con Marco Rubio, o sea, yo no entiendo, y ahora Marco Rubio está supuestamente de héroe pidiendo la libertad de Cuba y hablando y todo eso. O sea, te das cuenta que es una doble moral, que es un rasero tremendo de cosas. Pero te digo, yo vi a Vecchio no hace mucho en el edificio, lo vi ahí, por ahí vamos. Mira, no hay problema con el micrófono de Godo. Yo noto un problema. Yo no sé si me oyen bien. Se escucha entrecortado. Un poco, ¿no? Laura. No, tengo mi micrófono. Sí. Lo lamento mucho, no sé por qué hace. El que USAID te financia un nuevo micrófono, pues. No. Mira, este tema de la oposición venezolana nos lleva directamente a un tema que es más genérico, digamos. Es estas oposiciones a gobiernos dictatoriales o a gobiernos de apariencia constitucional, pero que son repugnantes operaciones de élites corruptas. Esas oposiciones que surgen como de la nada y si no existían, aparecen de golpe como va a aparecer una oposición cubana dentro de Cuba incluso. ¿Ustedes no se dan cuenta que estamos en medio de algo que no controlamos? Que alguien fabrica ese tipo de operaciones, de visibilizaciones. ¿Quién puso a Guaidó allí? ¿Quién lo quita? ¿Por qué aparece Leopoldo? ¿Por qué apareció Caprilito en su hora? ¿Por qué lo sacan y reaparece otra vez? O sea, ¿quién hace esas operaciones? Es el mayor de los secretos. ¿Bien? Es las élites políticas que determinan quién sube y quién cae. Los famosos cultores del famoso Estado profundo existen en los Estados Unidos y hay quien diga que eso es casi
¿cómo se llama? Inaprensible, porque es mucha gente la que participa de esa república oculta, de ese régimen oculto que determina en función de grandes intereses detrás privados quién sube y quién baja. Y aquí se le atribuye al señor el zorro que ahora no se puede nombrar tampoco, imagínate, porque que te cortan los programas, ¿no? Las Big Tech famosas, o sea, las grandes conglomerados mediáticos ahora se estarían transformando en los grandes sensores del mundo, o sea, quedó atrás aquello de Hitler y Stalin y los gobiernos de la cuarta, no, ya va, ahora, o Perjiménez, no, ahora son las Big Tech, o sea, los que determinan de quién se habla y cómo se habla, parece ser un conglomerado reducido de grupos de 1.000 billonarios que, bueno, ponen en jaque al más pintado. Y donde hay unas cosas que no se saben con precisión, que determinan, por ejemplo, que Godó será o no será de la alcaldía de Hialeah. ¿Tú estás seguro que te apoya algún pesado, Godó? Porque te veo mal si no le gusta las Big Tech. Puede ser que pases coleado, porque no está en el centro de interés de las Big Tech o de los grandes conglomerados de estos mediáticos. Pero para mí arranca muy bien, declarando que esos estafadores del Partido Republicano, que son, imagínate, si esos son estafadores, ¿cómo serán los demócratas? Que ya han diseñado para Miami una escuela permanente de décadas de corruptelas impresionantes y que han prediseñado el poder político en esta zona, en este estado. Deben haber excepciones, deben haber gente con algún decoro. Hay personas en las que puede confiarse, parece que sí hay todavía, pero es un hecho que es una lucha muy desigual. En Cuba ya están viendo cómo nos cocinan una dirección que se entienda con el señor Díaz-Canel. ¿Y quién determinó que hay que entenderse con Díaz-Canel? Bueno, el señor Biden, la dirección del Partido Demócrata, sectores del propio Partido Republicano que vienen en esa tónica y que nos dirán para dónde es que va Cuba, porque no es para donde queramos los verdaderos independientes contrarios al dominio de la burocracia, sino a quienes toleran como dirigentes de esa futura oposición en Cuba o en Venezuela, y tienden a entenderse con una gran facilidad los cultores de la trampa en Venezuela y los cultores de la trampa en Miami y en Cuba. Al fin y al cabo, son hechuras o diseños de las mismas dictaduras. Y eso es una de las ciencias más ocultas que hay. Cómo determinar quién representa los verdaderos y más genuinos intereses de esa colosal sublevación popular de Cuba. Hay manera de detectarlo, Godó. ¿Quiénes son? ¿A quiénes podemos confiar? Porque todo aparenta que aquello va al desastre de siempre. Unas condiciones maduras, casi podridas, para hacer necesario un cambio drástico de régimen que pulverice esa tiranía, y lo que surge no es lo que queremos, sino unos tipos allí que empiezan a guabinear y a tratar de pactar como los Capriles o los Guaidó o los Leopolditos en Venezuela, que están vendiéndonos el alma. ¿Ya Cuba no tendrá sus propios mercaderes de alma cubana? Pregunto. Llego yo. Sí, Godó. lo que no sé si se oye bien. Te quedaste un poco. ¿Me oye bien? Porque no sé. Te escuchamos, ahí creo que estás mejor, ya estás mejor porque la señal se ve mejor. Sí, pero no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sigue cortado? Ahorita sí. En Cuba también han creado opositores, igual que en Venezuela crearon a Guaidó y a Capriles y a Leopoldo López. En Cuba también hay una fábrica de eso. Eso es lo que hacen todos los socialistas.
Ellos te crean una oposición que no es oposición, te la ponen paralela a esos regímenes para cuando se ponga, como dicen ellos, la cosa mala y vaya a haber un cambio, tienen preparado a la gente que son los que van para allá. Eso es lo que más me preocupa a mí ahora del problema de Cuba. El entendimiento y el diálogo para poner, yo lo dije hace rato en un artículo que escribí cuando Obama fue a Cuba, imagínate, en el 2016, que se llama La sucesión en Cuba. Y yo dije hace rato que iba a venir un diálogo, una participación de la oposición en la tiranía castrista. Y eso no es lo que se trata. Todos esos tiranos de la tiranía corruptos que hay ahí se tienen que ir todos. Ahí no puede haber diálogo con ninguno de ellos, ni puede haber entendimiento con ninguno de ellos. Todos se tienen que ir y tienen que venir gente nueva, gente que no tenga nada que ver con eso. A partir de que tú quieres un diálogo con ellos, quiere decir que vas a meter personas que están en una posición a participar de un gobierno conjunto con ellos. Yo lo dije en 2016, todo el que entre en eso nunca fue opositor. O lo fue en un momento, lo compraron o lo amenazaron y se pasó a trabajar para ellos. Lo que hacen es que se ponen a trabajar para ellos. Y entonces... ¿sí? Dime. ¿Por qué Lilian Tintori nos representa, comillas representa, y no Laura? ¿Y no? ¿Me escuché? No Laura, y no Laura. ¿Por qué Lilian Tintori y no Laura? No, bueno, ahí hay un tema importante de lo que decían justamente ustedes, Alberto, Franceschi y Fernando. Lo siguiente, las dictaduras electorales necesitan construir oposición. Y la gente normalmente no conoce que las dictaduras electorales hacen juego de la votación para decir ante la comunidad internacional, mira, nosotros no somos dictadura, somos democracia. Y muchas de esas personas utilizan ese discurso manipulado para decir, no, pero en Venezuela se vota. Y ahorita en noviembre hay un show electoral y lo que la gente, hay algunas personas que desconocen que eso se llama dictadura electoral. Sigue siendo una dictadura con una oposición creada para que vaya a elecciones y legitimarse ante la comunidad internacional. Y si eso no fuese así, ponemos el ejemplo de Bashar al-Assad en Siria. Bashar al-Assad está desde la muerte de su padre en el 2000 y cada 7 años él se renueva como presidente de Siria. Pero hay un dato interesante. En el 2014, 88,4% de los sirios lo votaron. Una cosa absurda. Pero el tema es que ahorita, en el 2021, hace 2 meses, el hombre gana su 4ª elección con 95,1% de los votos. Entonces, no, eso no es una dictadura, el hombre va por su 4º mandato, hay una oposición metida por ellos y que justamente hacen lo mismo que dice Fernando y Alberto Franceschi, están legitimando y son una oposición construida. Izquierda no saca izquierda, socialismo no saca socialismo. El PSV de Maduro, que está ahorita liderando Maduro, es un socialismo carnívoro. Y Lilian Tintori, Leopoldo López, Guaidó, un socialismo vegetariano que está en el Internacional Socialista con sus partidos. Entonces, izquierda no saca izquierda. Y no sé cómo opinarán ustedes, pero para mí fue terrible el que Trump haya legitimado a Guaidó. Para mí esa fue una puñalada trapera, y lo digo así tal cual, perdón por la frase, a Venezuela. Porque ellos no tenían legitimidad internacional y ellos no tenían recursos. Y ahora, de verdad que está bien complicado. Yo soy muy mala para los dichos, pero eso es adiós luz que te apagaste con esta situación, y de verdad tenemos que hacer otras acciones distintas a lo que se ha hecho normalmente. Es como decir, ellos están jugando fútbol sin reglas, en canchas redondas, y nosotros no podemos seguir jugando fútbol en canchas rectangulares. Mira, déjame decirte algo de lo que dijiste de Trump, que tienes mucha razón. Trump es un político que llegó a la política en 2016. O sea, ahora fue político, pero no lo era. No sabía absolutamente nada de los políticos, o sea, de la interioridad de los políticos. Te digo porque pasó, y te pongo un ejemplo, en cualquier estado, cuando él llegaba allí y decía, ¿a quién tengo que apoyar? Bueno, ¿a quién se supone que iba a ver? Al Partido Republicano de ese estado. Entonces, el Partido Republicano de ese estado X, que
normalmente casi todos son un establishment y un globalismo, le decía, ok, aquí los candidatos que tienes que apoyar son este y este y este. Y le pasó que en muchos lugares se puso a apoyar a gente que no valía la pena. Después ya hubo un momento en que en algunos lugares le avisaron y esto y qué sé yo. En el caso de Venezuela, ¿a quién tú te crees que le preguntó Trump sobre Venezuela? A los congresistas y los senadores hispanos de la Florida, que eran, todavía estaba, Mario Díaz Balart, Lincoln, su hermano, que no está en el Congreso y parece que está. Ileana Ross, María Elvira Salazar, cualquiera de las dos, y Marco Rubio. Entonces, esas personas fueron los que legitimaron a Guaidó, porque son las personas a las cuales normalmente tú le preguntas, o sea, si tú vas a jugar ahora a béisbol y tú no sabes de béisbol, tú vas a ver a un director de béisbol que te explique cómo son las reglas o de fútbol o lo que tú quieras. Tienes que tener en cuenta eso. Cuando salió Guaidó, yo tengo un video ahí, yo lo tengo en mi canal y yo empecé a hacer videos en noviembre, todos los días, a raíz de lo que pasó en la elección. Pero te hago este cuento porque antes de eso yo había hecho unos 10 videos en 2 años, lo que es nada. Pero uno de los días que hice fue cuando salió Juan Guaidó. Y los videos tienen fecha, o sea, no hay manera, tú vas a ver ahí la fecha. Yo me acuerdo que salió Juan Guaidó y yo hice así, fui para la internet, porque yo no sabía quién era. Lo di un poquito, empecé a investigar un poco más para allá, vi la Internacional Socialista, vi a Henry Ramos Alud, vi a toda esa gente. Y después de eso, hice ese video que se llama Venezuela sin Maduro, pero con socialismo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que todo es socialista, de que tú no te puedes oponer a socialismo con socialismo. Ese video está ahí, lo pueden ver. Lo hice, yo creo que fue en enero. Guaidó creo que salió en un diciembre. Yo no estoy seguro ahora porque la memoria me falla. Yo sé que al mes siguiente yo hice ese video. Y aquí en Miami todo el mundo tenía, como decimos, la lengua así cayéndose con Guaidó. No, que ahora sí se va a resolver el problema de Venezuela. ¿Por qué? Porque no saben quién era Juan Guaidó. Y sale de pronto y dice, no, es presidente, está contra Maduro. Bueno, o sea, los antichavistas de aquí, la gente de aquí, que lógicamente no quiere la tiranía en Venezuela, pensaron que era una persona que se iba a poner y que sea. Y yo cuando saco con ese video, como que desentono. Y me empiezan a decir, no, pero es que tú no puedes estar diciendo eso porque hay que atacar a Maduro. Y yo digo, sí, vamos a atacar a Maduro, pero vamos a atacarlo con las personas que sean. No con gente que no lo son. Entonces, ese es el problema. Y te digo que ahora pasa igual. Ahora con este tema de Cuba, que es verdad que hace falta una unión para que se acabe de caer aquello. Sí, pero es que hay gente ahora que de pronto son patriotas de hace una semana para acá. Desde el 11 de julio que pasó lo de Cuba, sacaron un certificado de patriota y ahora son patriotas. Y nunca lo han sido, y no solamente nunca lo han sido, sino que han trabajado muchísimo para que la dictadura en Cuba y la tiranía se mantenga por 60 años. O sea, una cosa es que tú no seas, otra cosa es que trabajes incluso y apoyes. Entonces ahora, igual, yo salgo a hablar de eso y me llaman y me dicen, no, pero es que no puedes decir eso. No, la dictadura en Cuba sí, hay tiranía en Cuba sí, y vamos a atacarla con qué, no, hay millones de cubanos que son patriotas que quieren, que no quieren que haya tiranía ni dictadura, las personas que son. Pero no me vengas con el cuento ahora tú de que eres patriota o de que eres no sé qué, para tomar un liderazgo que no te toca. Y uno, no, es que hablo de él porque cada rato viene Marco Rubio ahora dando discursos de Cuba. Hay un montón de cubanos ahora que Marco Rubio, que es un héroe y que mira lo que está haciendo. Y yo le digo, caballero, mira, él es senador de los Estados Unidos y a cada rato aquí saca el pie y vota por los demócratas y él no es de los más malos, te voy a ser sincero, Mario Díaz Balart es muchísimo peor que él y María Elvira Salazar. Pero, ¿qué es lo que está haciendo él ahora? Está tratando de recuperar el voto cubano que lo había perdido. ¿Cómo? Hablando de la tiranía en Cuba. Su papel en Venezuela le ha ganado admiración de algunos venezolanos y tienen que saber que es la misma cosa, que anda con Carlos Vecchio, y por cierto, Carlos Vecchio es su compañero inseparable, mira que andan juntos, se les ve por todas partes. Entonces, ¿y quién es Carlos Vecchio? Bueno, ustedes saben quién es Carlos Vecchio, pero por desgracia los venezolanos no saben quién es Carlos Vecchio, por mucho que nosotros estamos denunciando y estamos diciendo lo que pasa, hay una desinformación tan grande que nosotros estamos contracorriente, ¿no?
y hay que educar a las personas. Yo creo que ese es el problema que tenemos y lo vamos a seguir teniendo porque del lado allá de ellos son muchos más porque tienen el control de los medios, lo que decía Francesco. Cuando tú controlas los medios, Laura, ¿qué idea tienes tú de cómo debe enrumbarse nuestra línea de conducta en los próximos meses y años? Bueno, yo no podría decir algo que no sea distinto a lo que ya les he comentado y que siento que tenemos que unir esfuerzos. Algo importante ahorita que decía Fernando Godo es el tema. Yo les escuché un poquito mal ahorita. Algo que decía Fernando Godo ahorita que es súper importante es la educación. Porque nosotros creamos un medio alternativo que se llama The Freedom Post. Porque nos dimos cuenta, y aparte de no solamente que nos dimos cuenta, fue la gran decepción de ver a periodistas que estaban totalmente parcializados, no era con los rojos, como le digo yo, que es la gente del PSV, con los azules de la mesa esta de la Unidad Democrática, pero más allá fue una gran decisión tener pruebas y verlas de periodistas que estaban recibiendo. Entonces, para Freedom Post, un grupo. Laura, te escuchaste entrecortada. No sé si puedes repetirlo porque te quedaste congelada. Esteban así que Figueroa. No sé si puedes repetir nuevamente porque te quedaste congelada y no se te escuchó. Laura. Se quedó congelada otra vez. Regresé. Regresaste. Repite la última frase. Les decía que cuando nosotros creamos el The Freedom Post, un grupo de personas entre las cuales está Raymond Azar, Esteban Figueroa, ahorita está Ron Melbeitia, lo que nosotros decimos es hay que hacer educación política, hay que hacer pedagogía política, porque nosotros no podemos, y era parte que hablaba al inicio, nosotros no podemos seguir enfrentando, no sé, chapitas con tanques de guerra. Y en temas comunicacionales lo estamos enfrentando así, chapitas con tanques de guerra. Entonces ellos tienen todo el aparato comunicacional para meterle por los ojos a Guaidó, a Leopoldo López, a Lilian Tintori, Carlos Vecchio y todos estos, por los insisto, es un tema que no saca socialismo. Entonces hay tres vertientes que son fundamentales, cuál es la verdadera oposición, tenemos que congregar, y es eje jurídico, es decir, en este caso, por ejemplo, del tema de la USAID, con el tema de la ayuda humanitaria, que no es solo ese dinero de la ayuda humanitaria, porque esto del informe USAID era de 2017 a 2019. Ya vamos a ver el desastre que vamos a encontrar en el informe de 2019-2021. Y una de las cosas que yo le decía en un video, justamente de esos videos que hablaba Fernando Godo, yo también unos otros videos y decía, no, a la comunidad internacional, no sigan enviando dinero porque eso llega a la gente. Y les doy un dato, Europa ha entregado 2019 para acá 154 millones de euros. 154 millones de euros, es muchísimo. Y para los próximos 3 años, Estados Unidos tiene estipulado que van a haber 276 millones de dólares para la causa Venezuela. Entonces, no sigan enviando dinero porque eso no llega a la gente. Y cuando hablamos de la ayuda en especie, ¿quién recibió dinero de eso? Entonces, el tema jurídico es justamente por ejemplo, ante Estados Unidos con ese dinero que era de los contribuyentes y la gente tiene derecho a saber qué fue lo que pasó y jurídicamente se están adelantando acciones que no vamos a dar demasiados detalles porque no es conveniente hacerlo. Luego el tema político, involucrarse con personas o grupos que básicamente estén haciendo cosas para materializar temas, y el tema mediático o comunicacional. Y nosotros dijimos, ok, sí conocemos gente, estamos triangulando algunas cosas con personas en Estados Unidos para hacer esas acciones dentro del eje jurídico. Con el tema político está un poco difícil organizarse porque todo el mundo está como dudando de todo el mundo y eso es normal, pero pienso que en algún momento lo podemos subsanar y justamente también ser una plataforma para que
ustedes escriban, para que ustedes hablen, para que otras personas escriban, para llevar adelante y en triangulación con otros medios independientes también lo que realmente está pasando. Y nosotros nos metimos por allí, por el ámbito comunicacional, Alberto. Ya, hubo un comentario, déjame un comentario que leí ahí de alguien. Tú hablabas, Laura, de educar, que había que educar políticamente a las personas. Veo un comentario ahí de alguien que puso que acaba de empezar a seguir a una muchacha fascinante que se llama Giovanni Sánchez. Mira, Giovanni Sánchez, que ahora está hablando de Cuba, es un rogazo de esta posición fabricada. Y ahora ha salido porque ella estuvo silenciada unos años. Yo no sé realmente de dónde estaba, porque de coger un boom que la llevaron hasta las Naciones Unidas, cuando realmente no es oposición ninguna. Después parece que como ellos no les dio la cuenta, como decimos, cuando hay una persona que no... En el caso de ella es filóloga y tiene un carácter un poco así y habla con una retórica que te dice 5 palabras y tienes que buscar 3 en el diccionario. Y yo creo que las cosas hay que decirlas claras. Formó parte de un grupo de esa oposición en Cuba que se empezó a fabricar con un blog que se llamaba Generación Y. No quiero extenderme en esto. Pero cuando a ti te quieres subir, mira el canal República TV. Nosotros estamos hablando cosas que son ciertas, reales. Y mira cuántos suscriptores tú tienes, Joana. ¿Por qué? Porque no te quieren subir. Ellos suben lo que quieren. Cuando una persona de pronto aparece y de pronto tiene 14.000 millones de seguidores, es porque hay un poder detrás de eso que te está subiendo para que la gente te empiece a ver. Y porque tú tienes una agenda que ellos quieren que tú escuches. Este fue el caso de Giovanni Sánchez. Ahora estaba silenciada porque no pusieron a otros opositores a hablar y de pronto ahora con el problema de Cuba ha salido y hay muchos cubanos como ese comentario que pusieron ahí que no la conocían porque no la habían visto de antes, de hace 5 o 6 años. Y ahora están fascinados con ella, como están fascinados con el discurso de Marco Rubio en el Senado. Es la misma cosa. Hay que educar a las personas para que sepan quién es quién y no se fascinen con cualquiera, sino vean, porque sí, a los oídos suena muy bonito. Mira, Fidel Castro daba unos discursos que tú te quedabas diciendo, pero wow, esto es lo mejor que hay. Y sí, o sea, yo sé que es difícil porque las personas están trabajando y no tienen acceso a información. Y no saben quién es quién, pero dentro de esa posición de estos blogueros cubanos que hay, o de opositores de maletines y trajes que van y vienen a Cuba y son opositores, o Tania Bruguera, que lo ha anunciado mucho Zoe Valdés por allá por España, que está en Cuba siempre, es lo mismo que Guaidó. O sea, Guaidó está en Venezuela, no lo cogen preso, no pasa nada, Maduro no es tan dictador nada, porque si yo soy Maduro hace rato que lo hubiera arrancado la cabeza a Guaidó, con dictador que soy, si fuera realmente una amenaza. Y entonces en Cuba hay opositores que van y vienen, que están aquí en Miami y van para Cuba y el gobierno cubano no les hace absolutamente nada. Allí es a donde vamos y por ahí andan todas esta gente que yo te menciono, la Giovanni Sánchez, la Tania Bruguera, el otro, hay varios de ellos, o sea, no me voy a ver en eso, pero ahí es donde vamos. Cuando en Cuba, con esas tiranías, tú eres un opositor, te matan. Punto. Si lo eres, si eres una amenaza para ellos, no ves la luz del sol, no la ves. Si estás viajando de allá para acá, de aquí para allá, y estás en eso, entonces o te están utilizando o estás trabajando para ellos. Una de dos. No existe la variante de que seas opositor real. Esa no existe porque todos estos estalinistas, nosotros lo que llevamos un poquito más de carretera, y Alberto, por favor, que conoce eso perfectamente, saben cómo funcionan esos sistemas. O sea, eso no funciona así. Si con un poquito de sentido común te das cuenta de que no son oposición ninguna. Y entonces en eso, desgracia, estamos los venezolanos y los cubanos, estaremos y seguiremos no sé por cuánto tiempo hasta que pase lo que tenga que pasar. Algo que se les salga a ellos de control, que es muy difícil, pero puede suceder. En Cuba, si todo el mundo se tira ahora para la calle, se va de control la situación, se les va.
no van a poder con el diálogo y la cosita y meter a 4 o 5 opositores que no son y entonces hablar con ellos y decir, ya cambió Cuba, fíjate si cambió, que hay un parlamento donde participa la oposición. Anticipa la oposición a la ¿cuál es la oposición? La que ellos mismos pusieron ahí. Esa es la manera de que ellos trabajan. Si sale de control, entonces sí se barre todo lo que hay, como tiene que barrer con todo el chavismo y con toda esa gente, y entonces aparecer las personas genuinas, nuevas, que quieran. Por eso a mí no me gusta mucho la política. Ustedes me ven aquí y dirán, bueno, pero ¿qué hacer aquí? Realmente no me gusta mucho porque hay muchas cosas sucias y mucha falta de moral en muchas cosas. Hay muchas cosas. Yo veo cosas aquí, ahora mismo estoy en una campaña y veo cosas aquí que yo digo, Dios mío, yo no tengo cara para hacer una cosa como esta. Sin embargo, para esa gente tomarse un vaso de agua, o sea, lo hacen y ya no les importa. Cuando vas a cambiar un sistema, ya como Cuba o Venezuela, entonces imagínate tú hasta dónde llega ese nivel de corrupción y de cosas que hay detrás. Pero hay sus contadas excepciones. Doctor, ¿qué opina? Doctor Franceschi. Yo creo que depende del punto de partida de los análisis. Antes de existir nosotros, antes de existir nuestras opiniones, había una lucha política de raíz social, de raíz histórica, de raíz estatal. Hay una dialéctica de estados, una dialéctica de imperios, una dialéctica de clases y grupos sociales. Hay una dialéctica de grupos políticos que todos quieren el poder para usufructuar en su beneficio los favores del poder. Así tengamos nosotros las mejores intenciones y los mejores programas, el señor Guaidó y la MUD, la fabricación esa de la élite económica venezolana, que desde el 23 de enero del 99 puso a Caprilito en la dirección de la Asamblea Nacional y después todos fueron con candidatura a las gobernaciones y alcaldías y se alzaron y se asustaron con haber echado a Chávez y retrocedieron, carajo, y buscaron otra vez la manera de reponerlo, y fue el señor Carter allá y fue Gaviria de la OEA y la Fede Cámaras de entonces acompañaba el diálogo y la negociación, y aquí estamos 20 años después con los mismos personajes, los mismos intereses de clase y la misma dialéctica de estados y de imperios. La élite norteamericana, para entonces en manos de Bush y el señor Dick Cheney, trabajaba para el globalismo, trabajaba para pactar con Chávez y dejar a Santos corriendo en el poder en Colombia, y llegó el momento incluso del relevo de Obama y fue a Cuba, y de la Hillary, pactando cómo establecer un status quo con la dictadura castrista. Y pactaban la sobrevivencia y la resignación ante el hecho que muriéndose Chávez, que fue la única manera de sacarlo de esa vaina, Caprilito asumía el poder como, digamos, sustituto de la misma línea política de 22 años, de los mismos intereses, y ahora tenemos el embajador Story, a nombre de Shannon, su jefe, porque Shannon es el jefe, que estaba ya en época de Obama, armando vainas con Maduro y con Diosdado, que vuelven a rearmar un tinglado de diálogo que incluye al señor Rubio aquí como opositor, digamos, irreverente respecto a los Castro, pero muy reverencial respecto a la MUD y a Vecchio y a todo lo que significa los crápulas estos, que son los agentes cubanos. Nunca se les olvide que Caprilito montaba en Estados Unidos lo que se llamaba el Sumi cubano, de todos los corruptos y narcotraficantes de Venezuela, más el gobierno de Chávez y Maduro, que querían auxiliar a Cuba con las inversiones extranjeras. Es la misma gente. Entonces, ahora a Godó se le ha ocurrido ser alcalde de Hialeah. Y a mí se me ha ocurrido mantenerme después de 22 años hablando desastres contra los chavistas y los castristas.
Y le hacemos fuerza a Godó porque Godó es de los nuestros. Ahora, ¿podrá Godó pasar coleado? Ojalá. Pero el tinglado de fuerzas adversas, la gente esta de estos que nombró el de los cubanos, bueno, son gente que tratará de sacarlo del medio. Vamos a ver si logramos con la gente de Ayalía ponerlo a la cabeza. Y suponiendo que Godó seguirá siendo de los nuestros, entonces daremos esa batalla que dura siglos, de los oprimidos contra los opresores, de la gente que quiere la libertad contra los opresores económicos, políticos y sociales. En Venezuela, yo no sé cuánto queda para la emancipación contra el chavismo y contra el madurismo. A lo mejor quedan 6 meses, 3 meses, 1 mes. Tuvimos que esperar 22 años para ver liquidadas las Fuerzas Armadas chavistas, que vienen del anterior régimen, pero fueron degeneradas al servicio de Chávez, de Maduro y de los cubanos. Y por fin hemos presenciado que esa bosta se acabó. Pero todavía están allí, matando a quien se les ocurre e impidiendo que nadie pase si no está filtrado. Y solo están filtrados los Guaidó, los Caprilitos, los Leopolditos y compañía. Ajá, van a hacer unas elecciones. ¿Serán honestas? Seguro que no son. Pero ya Maduro trata de enamorarlo, es decir, no va a haber protectores, cambian las reglas, el que gane, gana, y se le va a dejar gobernar. Si están desesperados contra la cuerda, por supuesto que los atraen a la nueva mesa de negociación. ¿Y quién apoya esa mesa de negociación? Los alcahuetas y cabrones noruegos, suecos, y el cabrón mayor que es el Papa de Roma, ¿sí? Ofendiendo a su propia iglesia, ¿sí? Agenciando intereses bastardos y repugnantes de la élite mundial globalista. Y en Estados Unidos, Laura ha cometido un grave pecado. Nos ha atacado a nuestro ídolo Trump. Lo que pasa, Laura, es que Trump fue el único que durante los últimos 40 años ha dicho verdades elementales contra esa mugre de la élite política venezolana. Y lo embaucaron. Por ahora podemos decir que lo embaucaron. Anda tú a saber si no es un rolitanco cínico que se hace el embaucado para envainarnos más adelante con más astucia que nadie. Pero hasta nuevo aviso, parece que el tipo no tenía ni la más peregrina idea con quién estaba tratando. Es más, pudo haber hecho lo que hizo por cálculo político, porque se nos ha dicho, por ejemplo, a gente que uno conoce, pues de esos medios allá de Washington, que en realidad lo que pasó es que la Pelosi tenía ya armado llevar a Guaidó al Senado, al Congreso americano, y lo iban a investir de eso, de lo que terminó investido, pero por Trump, porque se dio cuenta que los demócratas lo querían madrugar. Y el templado este de Guaidó, entonces se consiguió con que el propio presidente lo recibe y lo hace un interlocutor válido. No estaba tan pelado cuando aquí en Miami viene y pone a hablar en la tribuna, no a un guaidocista, sino a la mamá de Pérez, del piloto Pérez. Es decir, él votó por los insurrectos, por el ala más radical de los famosos emigrados acá. Pone a la mamá de Oscar Pérez en la tribuna, no puso lista. Pero ya perdiendo Trump, entonces vuelve otra vez como otra ronda del juego, donde él ya no pinta mucho o lo de Venezuela no es tan importante. Pero Trump, si recuerdas bien, inauguró su presidencia con el presidente de la ExxonMobil, de la Exxon, perdón, ¿cómo se llamaba antes? La Exxon, la más grande petrolera del mundo, el señor Tillerson, secretario de Estado, Marco Rubio y la Tintori en la Casa Blanca. ¿Te acuerdas de esa foto? Bueno, esa foto ya nos crucificaba durante todo el mandato de Trump. Ya nos crucificaba. Pero era la época en que todavía la Tintori podía andar metiendo cobas por ahí. No se había enfermado la abuelita, por ejemplo. ¿Te acuerdas de la abuelita y las cajas de billetes nuevos en la camioneta? Sí. No ese dinero era de la abuelita. Creo yo que no había pasado. No había pasado que se demostró que la operación, ¿cómo se llama?
Leopoldo López, era la Operación Zapatero, el jefe histórico de la mugre española, aliado de los separatistas y de la izquierda española, para, en la misma ala de Sánchez, que ahora está allí de presidente, armar una coalición en toda Europa para salvarle el rabo a Maduro. Y entonces vemos a Zapatero en la casa de Leopoldito, armando ¿qué? Esta política actual. Que estuviera preso en la embajada o lo sacan clandestino o no sale. Lo que haya sido, los incidentes que hayan sido, lo cierto es que son los mismos personajes jugando a posicionamientos radicales o no radicales. Y en la élite mundial son intereses. Estados Unidos no tiene amistades y juramento de lealtad con la causa de la libertad de Venezuela. Tiene intereses. Venezuela es un país desde 1902, desde que es echada España del Caribe y de allá de Filipinas también, pero cuando los americanos echan a España de Cuba y de Puerto Rico, se inaugura un siglo yanqui en el Mar Caribe. Y nosotros salimos enormemente favorecidos. Se superó la desgracia del siglo XIX de tormento, de las guerras y contraguerrillas, etcétera, etcétera. Se inauguran las dictaduras militares, emulando al Porfirio Díaz mexicano, como pedía el New York Times de la época. Y tenemos a Juan Vicente Gómez y a sus sucesores. Y tenemos el advenimiento de la democracia. ¿Pero por qué? Porque hay una guerra mundial que terminó y una coexistencia pacífica y unos pactos con la URSS digamos, de enemigos, pero que todavía podían tolerarse, y se monta un régimen como el del nacionalismo de Pérez Jiménez, en comillas, todo eso, para luego dar paso a la democracia en 40 años. Y cuando iba fracasando y agotándose, entonces dan luz verde a la izquierda al poder. La izquierda al poder. Entonces sube Chávez, tolerado por Estados Unidos, tolerados por los antecesores de Trump, tolerados por aquel señor embajador que no sé si recuerdas, decía, con Chávez hay que arreglarse porque hay que estar pendiente de lo que hace, no de lo que dice. Y lo que decían era lo que quisiera. Pero mientras Chávez conservara a Estados Unidos como cliente petrolero hasta el último de sus días, y hasta que Maduro de torpe dejó destruir PDVSA, pero no por sanciones, esto es una estafa. PDVSA fue una organización con privilegios en el mercado norteamericano, y la Citgo, con sus refinerías, etcétera. Bueno, todo eso fue cambiando a medida que pasaron nada más y nada menos que 22 años de relaciones complicadas entre Estados Unidos y el gobierno chavista de Venezuela. Y bueno, pero de no ser Venezuela, no ves el resto. Estuvo Santos, y está el gorretú loco ahí de Perú, de Sendero Luminoso. ¿Sí? Ahí está instalado para inaugurar un gobierno izquierdista, y ahí está la reverenda loca ladrona esa de la Kirchner, instalada en Bolivia, en Argentina, y está la renovación de Evo. El ministro de Economía Arce de Evo ya está en el gobierno plenamente, y apartaron la derecha. ¿Pero por qué sucede esto? Porque Trump perdió el poder. El viraje en toda América hispánica, con la derrota del único factor que teníamos favorable a sacar el sandinismo, al sacar la dictadura cubana y a sacar el chavismo, que fue la promesa de Trump, que él tardó él mismo en comprender la necesidad vital para la democracia americana y para las libertades en el continente. Bueno, eso tuvo él que guardarlo un poco esperando. Yo sinceramente, yo espero que Trump vuelva al poder y que cumpla lo que dijo y de lo que es hoy mucho más consciente. Y espero que la próxima vez llame a otros venezolanos, que llame a Laura, que llame a Johanna, que ya ve si yo me coleo también, y seamos sus interlocutores. Seamos sus interlocutores y no los Guaidó y los Caprielitos y los Leopolditos. Porque hasta ahora han metido la pata hasta las orejas. Pero no era porque ellos lo quieran, es lo que les ofrecimos. Lo que les ofreció EBTV de Miami, Carlita Angola. ¿Pero por qué se lo fue? Porque era la sucesora de Leopoldo Castillo, y del propio Leopoldo Castillo, 11 años, 13 años desde Globovisión, proponiendo la unidad en torno a la MUD. Pues si esto es un tinglado de bicharracos de todas clases que se muda de país, de exilio, no exilio.
la tal Johanny esa. Lo más decente que se consigue en la radiodifusión cubana es la Johanny. Pero es un agente de algo que no sabemos qué es. Quizás Soros, quizás es la señorita esta que anda por allí muy activa y que es una belleza de mujer y una belleza de ideas, que es la tal Gloria Álvarez, por ejemplo. Pero la tal Gloria es una abortista, pero consumada, y una partidaria del imbécil de Soros, tratando de apoyarnos por todas las partes posibles una nueva visión de las libertades, que libertades para ellos es la agenda progre de la corriente mundial globalista que representa Obama, que representa Clinton y que representa el Biden, o cree él que la representa. Ese está ahí en la Casa Blanca como un testigo, ¿cómo se llama?, enmascarado de no sé qué intereses subalternos. Pero no creas que es sencillo esto de la lucha política, porque ellos sí tienen un juego de figuras que las cambian y las, ¿cómo se llama?, y las ponen a valer y las financian o no las financian. ¿Tú sabes lo que son 400 millones dilapidados por estos marranos de la MUD de solo la USAID? ¿Y cuánto se robaron en la Circo? ¿Cuánta firma le dieron a Leopoldito Martínez, el tesorero de la MUD en Estados Unidos, que tiene 20 años montando desde que fue ministro de, ¿cómo se llama?, del golpe de allá de Estado del 2002? Está armando una ONG. Armó una ONG y administra millones y millones. Leopoldo Martínez Nucete es del Comité Nacional Demócrata, chico, este chamo. De Caprelito y de la MUD, parte del SUMI cubano. Y se entienden, y Marcos Rubio es su portavoz, y también es la otra, y el demócrata tal, y el republicano tal, porque ellos trabajan con los partidos que estén gobernando. No van a buscar, qué sé yo, a algún aspirante, salvo que sea el Black Lives Matter, que les puede permitir entonces quizás acceso a la señora esta, Kamala Harris y compañía. Pero frente a un tinglado impresionante de intereses del llamado mundo progre, que son la escoria del planeta, y nosotros somos víctimas directas de esa escoria, de Maduro y de Diosdado, y del Caprelito y de Leopoldito y de la MUT y de Borges, etcétera, etcétera. Y esa es una herencia histórica. ¿Podremos nosotros depurar esa política venezolana en el futuro? Amiga Laura, anímese, láncese usted también. Y la Johanna que está ahí, ¿entiendes? Para ver si nos ayudan a los viejos, que ya estamos de salida, a ver si hay una nueva generación de gente que agarra estas banderas. Porque lo importante es que no caigan las banderas de la libertad. Esa es lo más importante de todo lo que podamos decir, es que debe haber siempre gente sana de espíritu y de propósitos, que agarre las banderas de la gente que se alza y no sabe el nombre de qué y se confunde en el camino, pero de golpe agarrará el camino correcto. Eso esperamos de esta revolución cubana en curso. A lo mejor los embaucan, pero ya surgirá la próxima vez con más claridad. Dios quiera. Tengo que parar porque si no, no hay manera. No, doctor, de verdad. No, buenísimo. Muchas gracias. Es más, ya que estamos terminando, Fernando. Vamos a ver la campaña de Godo. No me deja Godo en la estacada. No, es que más allá de la campaña, yo sí quiero aprovechar de comentarles que él se va justamente esta madrugada para Washington y quiero que nos comentes rápido porque le pedí en privado, Godo, por favor, no se te olviden los miles de videos, las miles de fotos para el próximo sábado, porque en serio que si uno estuviera ya en Estados Unidos, estaría uno viajando con ustedes como fuera. Así que de verdad esperamos que les vaya muy bien, que sea súper grande esa concentración mañana allá en Washington y tienes la palabra antes de irnos. Sí, te voy a mandar, fíjate que lo puedes usar. 2 videos que me mandaron ayer de la represión en Cuba. No tienen audio para proteger a la persona que me lo mandó. Tú le puedes poner el audio. Y son grupos que hay en la calle. La Habana la tienen tomada de policías y de unos guardias raros que no se habían visto en Cuba, vestidos de negro, que dicen que vinieron de Venezuela. Y han sacado muchachitos encadenados por los pies, no muy lejos de donde le hicieron lo mismo a José Martí hace un montón de años, por los pies y por las manos, para meterlos en un tribunal ahí que está cerca del territorio de La Habana.
que es el tribunal, supuestamente el Tribunal de Justicia, o sea, tiene un nombre un poco raro en Cuba, que haya un Tribunal de Justicia, porque eso no existe ahí. Y ahí los metieron y los condenaron a 1 año a todos sin juicio, o sea, un juicio ahí sin abogado, un abogado que no puede decir nada. Y vas a ver en el video unas mujeres que tienen unos palos en la mano, que es un destacamento, como le llaman ellos, de mujeres represoras, porque es muy escandaloso que un hombre le dé golpes a una mujer que salga a manifestarse, pero entonces ellos tienen mujeres con palos para salir a darle golpes a las mujeres que salgan. Las vas a ver en el video, son 2 videos contigo, te los voy a dar y los puedes usar en tu programa para que le expliques a la gente. Siempre es bueno denunciar esto en todas partes. Yo te lo voy a mandar por el WhatsApp para que los veas, y supuestamente esta persona me está dando bastante información de lo que está pasando en La Habana. En cuanto a Washington, sí, desde luego te voy a mandar videos. Es increíble, hay cubanos aquí que yo he visto que nunca se habían interesado en política ni nada de eso, y ahora incluso están yendo para Washington. Este movimiento de la gente, ¿no? de las personas, ¿no? Normales, de cubanos de a pie, y jovencitos también que he visto en las manifestaciones, que lo que sería bueno sencillamente es educarlos para que sepan lo que es las cosas por las cuales ellos se están manifestando, ¿no? Pero peor hubiera sido que estuvieran en su casa sentados, y no está pasando eso. Los cubanos aquí todos están saliendo, que no le importaba nada de política, están saliendo, y entonces tienes la masa en la calle, lo que tienes es que educarla y utilizarla. En cuanto a Biden, se reunió en la Casa Blanca con un comité de oposición de Cuba, y todos los que habían ahí eran izquierdistas. Emilio Estefan y Gloria Estefan y millonarios y gente que no son opositores. Y entonces suben no nos pueden tomar en serio, o sea, suben a opositores, entre comillas, que no lo son, lo suben, reggaetoneros de estos que ahora de pronto son patriotas. Es bueno que se sume todo el mundo, pero esa no es lo que representa a los cubanos, o sea, no es eso. Así que nada, nos vemos. Creo que tienes una noticia por ahí, así que... Está justamente más o menos lo que tú estabas hablando, porque el día jueves el señor Biden hizo unas sanciones, no me acuerdo es uno de los militares, a uno de los militares, y los cubanos justamente ahí, como dice el título en The Epoch Times, dice que agradecen las acciones de Biden, pero piden más, empezando por el internet, porque justamente esas personas que te han mandado a ti los videos, cuánto sacrificio, esfuerzo, e increíblemente es que nadie se lo puede llegar a imaginar. Nosotros en Venezuela se quejan por el internet, por la luz, pero no es ni comparado a lo que están sufriendo ahorita desde que fueron tumbadas las señales por la tiranía castrista. Entonces es lo que es a ti, porque también lo he sabido de Rafa Fernández, el tribuno, de que le mandan personas de Cuba videos a ustedes, pero es muy complicado lo que tienen que hacer para lograrlo. Sí, y esto de las sanciones de Biden, eso es una burla, o sea, que yo sancione a un militar en Cuba, yo Fernando Gómez también lo puedo sancionar, y yo lo sanciono, ya ahora mismo lo estoy sancionando. ¿Y cuál es el efecto que eso tiene? Absolutamente ninguno, el mismo efecto que tiene la sanción de Biden, y sin embargo a la opinión pública le deja como que está haciendo algo. No está haciendo absolutamente nada, y la gente es tan inocente que se come esos cakes de que está haciendo algo. Yo no tengo que agradecerle nada a Biden, porque no ha hecho nada. Una sanción no es nada. A un militar que lo responsabiliza por la represión del día 11. La responsabilidad de la represión del día 11 es de Raúl Castro, que es un tirano y es un asesino, no es de ningún militar en Cuba, porque esa gente cumple órdenes, y es de un globalismo que incluso está más por encima de Raúl Castro, ya que tiene 90 años, que se dedica, yo lo he dicho aquí, a tres cosas: a jugar gallos, le gusta el alcohol y le gustan otras cosas que se dicen. A eso se dedica él. Hay una tiranía en Cuba, hay un poder globalista sostenido aquí en Estados Unidos.
Eso es el poder que hay ahí. O sea, no es ningún militar para que tú le des una sanción. Y Biden sabe eso perfectamente. O sea, lo que están haciendo es burlarse de los cubanos. Y de la ingenuidad de muchos cubanos que creen que una sanción es algo, o sea, que tuvo una posición o está haciendo algo. Los efectos prácticos de lo que está haciendo son nulos porque no está haciendo nada. Es cierto. Mira lo de las sanciones. Quitarle la plata a Maduro para dársela por Ustaí a Guaidó. ¿Qué ganamos nosotros los venezolanos? Es un cambio de poder a los colaboradores del poder. Eso es todo lo que esa diplomacia oculta de las castas políticas estas globalistas de Venezuela, de Estados Unidos y otros países. Y de doble moral, porque las sanciones no históricamente han demostrado que no tumban regímenes. Igual como el tema de las sanciones, eso de iluminar la Casa Blanca con las banderas de Cuba. O sea, eso es un gesto muy bonito, pero se puede hacer mucho más. Entonces sí, es un engaño para las personas ingenuas y es un echar un perfume a la situación, pero que realmente la situación sigue apestando. Bueno, Laura, esperamos volver a ver por aquí, ¿eh? Gracias, gracias. Muy buena la conversación con ustedes, me siento honrada, fue un honor estar con ustedes aquí compartiendo. No, gracias. Ay, muchas gracias a todos, de verdad. Como dice Fernando Godo, no giren a la izquierda, no se pierdan los contenidos de los canales de YouTube, reitero, de Fernando Godo, de Alberto Franceschi González y por supuesto de aquí, de Repúblicos TV. Imperdibles siempre todos los programas en estos canales. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios nos bendiga. Bueno, chao.